estudio del libro Sexo y Destino. Nos hemos quedado en el capítulo 11. Vemos que está yendo a ver a Marina. Y vamos a ver, Marina está, para que se pongan más o menos en la situación, Marina está internada en un sanatorio y está acosada por espíritus vampiros que le están minando su salud, ¿no? Está también allí Moreira, ayudándola, que no le hagan daño. Moreira es el espíritu que antes fue obsesor de Claudio, pero ahora ha hecho un giro, y como para que vean que todos somos perfectibles. Moreira es un espíritu inferior moralmente, y cómo ha cambiado su forma de pensar, y entonces ahora está ayudando en lugar de destruir. Vamos a ver. Entonces dice el capítulo 11, dice: en la casa de salud, Marina exigía cuidados, vigilancia, y entre bastidores, Moreira y nosotros nos volcábamos en ello, mientras que Claudio y Salomón unían sus energías en el plano físico, garantizando la cooperación. Parece Salomón es el boticario, ¿no? Pero es espírita, y Claudio es el padre de Marina. El apoyo espiritual unido a la medicina funcionaba con seguridad. Aún así, los problemas se complicaban alrededor nuestro. Nemesio y Marcia, después de 5 semanas de descanso en la sierra, volvieron a Río, algo cambiados por la aventura. Ella interesada en la unión definitiva, él, dudoso, había replegado velas. Tenía miedo, no de la opinión de los demás en la sociedad, sino de sí mismo. Aquel mes de descanso, por olvidar, pasado en brazos de una mujer que no se hubiese imaginado un tiempo antes, le inquietaba. No es que Marcia hubiera perdido los encantos con lo que le sedujera, se asustaba de sí mismo junto a ella. En las excursiones la llamaba Marina. Se despertaba por la noche creyendo que estaba con la joven. Soñaba, reencontraba y expresaba, dormido, declaraciones de amor como en los tiempos en que Beatriz estaba enferma en la cama. Claro, estaba con la madre, pero él no estaba interesado en la madre como estuvo interesada de Marina, ¿no? En varias ocasiones fuimos arrancados de esas crisis a través de recursos magnéticos, notando sus sensaciones de alivio al comprobar que Marcia, experta y maternal, sabía tolerarle y comprenderle. La esposa de Claudio, a su vez, no obstante se hubiese propuesto seducirle y casarse con él, reconocía el obstáculo. Se daba clara cuenta que Nemesio tenía a la chiquilla fija en su memoria. Aquel hombre de negocios amaba a su hija, le pertenecía en cuerpo y alma, aunque a ella no le había negado cariño y ternura. Al principio quiso rebelarse, pero enseguida calculó, como era su costumbre, una mujer calculadora, y llegó a la conclusión de que no se hallaba comprometida personalmente en el amor, y sí en una transacción económica, cuyas ventajas no estaba dispuesta a perder. Entonces, Marcia lo veía como un arreglo económico, ¿no? Por eso se portaba muy inteligentemente, muy astutamente, diríamos, para poder tejerle la telaraña alrededor de Nemesio. En el fondo no le importaba que él adorase a la joven. Ella aspiraba a tenerlo sujeto, ganar su fortuna y su confianza. Para ello ensayaba todas las formas de hacerse imprescindible. Peticiones atendidas, comidas favoritas, gotas estimulantes en el momento preciso, zapatillas a mano, se las sabía todas, pues. Se las sabía todas, tenía más edad, pues. Pidió a Nemesio casarse en un país que aprobase el divorcio, y él prometió satisfacerla, pero de vuelta a Río, prefirió que se quedase en casa de Selma, la compañera y amiga, que residía en Lapa, mencionando que Gilberto estaría en la casa familiar. O sea, la excusa es que guardemos las apariencias, no hagamos tanto ruido, pero es una excusa para poder sacársela de encima. Era importante para el señor Torres que no viviesen juntos hasta que consiguiese trasladar a su hijo a una ciudad del sur del país. Marcia debía esperar y esperaba, aun cuando ambos siguieran saliendo juntos a bailar, a cenar, a divertirse. Entonces, realmente se
se complementaban, los dos eran de ese tipo de vida, ¿no? Baile, cena, diversión, sexo y ya está. Gilberto, mientras tanto, se veía a sí mismo descorazonado, abatido. Como niño sin guía o navegante sin brújula, no tenía la menor motivación por el trabajo ni ideales que controlasen sus sentimientos. Derrochaba el dinero del padre a manos llenas en juergas y borracheras. Buen hijo, ¿eh? Igual que el padre, calco del padre. Muchas veces embriagado, hablaba de suicidio, acordándose de la distante Marina. Se sentía infeliz, derrotado. Aquí y allí oía comentarios escabrosos referentes a su padre y doña Marcia por parte de sus amigos. O sea, era un secreto a voces, el que doña Marcia y su padre estaban disfrutando ya la viudez de uno y supuestamente el divorcio de la otra. Pero todavía tenían la nobleza necesaria para rechazarlos, considerando que eran mentiras y maledicencias. Sabía que su padre estaba descansando y no ignoraba que doña Marcia también estaba de reposo y le defendía enfureciéndose, casi siempre borracho, y manejado fácilmente como una marioneta por alcohólico desencarnado. O sea, él estaba siendo obsesado por espíritus borrachos. Porque cuando uno muere, va al otro lado como es. Si hay una persona que es alcohólica, que es borracho, tiene esas costumbres, pasa al otro lado, como ya se ve que no tiene cuerpo físico, entonces busca alguno que tenga esa debilidad para tomar a través de él. Así como suena, tomar a través de él. Mientras tanto, ante esta destrucción, el hermano Félix construía. Después de 2 meses de tratamiento, Marina regresó a Flamengo acogida por el cariño paterno. En pocas horas se puso al corriente de la situación. Había perdido la asistencia de su madre y no desconocía los obstáculos con que debía contar para volver a ejercer su profesión. Sabía que era difícil que contratase a alguien que salía de una casa de salud mental. Claro, queda con el antecedente. Al principio sufría, se acomplejaba, pero contaba con un padre cuya grandeza de corazón había siempre ignorado hasta ese momento. Y asimismo una fe que le daba fuerzas y esperanza. Claro, pues el padre había cambiado, un giro completo. Ya no era el Claudio libidinoso, sexuado, ¿no? Era ahora el padre amoroso que siempre quiso tener. Claudio la rodeó de ternura y bondad. El apartamento siempre estaba repleto de mimos y flores y los textos espíritas. Leído a veces con lágrimas, la infundía en la consoladora certeza en las verdades y promesas de Cristo, que había aceptado como maestro de su alma. Tenía también la amistad de Salomón, que la trataba como a una hija y formaba ya parte de la familia espiritual de Claudio. Tomó interés en los servicios de beneficencia a niños abandonados y a chicos con problemas. Cuando el padre sugirió que hiciesen el evangelio en casa una vez por semana, aceptó encantada, pidiendo a su padre que instalasen en casa de doña Justa, que estaba viuda y sola, que trajeran a doña Justa, que estaba viuda y sola. Doña Justa era la que los cuidaba, pero no vivía ahí. Tenía que irse a su casa, pero le dijo que viniese. Dice, la antigua empleada, contenta, fue elevada a la condición de gobernanta, y en realidad era como una más de la familia. La gobernanta sería la ama de llaves, o sea, les subieron de categoría, pero en realidad esa era como una más de la familia, se sentaba a comer con ellos y todo lo demás. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las cosas cuando uno ya realmente se convierte en un verdadero cristiano? Porque cristianismo es igual a espiritismo, ¿eh? Cristiano es igual a espírita. Ahora, mal cristiano es igual a un mal espiritista o mal espírita. No creas que por decir que soy espírita yo soy bueno. Demuéstralo en tus obras, en tus actos, día a día. La casa resumaba tranquilidad, dice. No obstante, Moreira y nosotros seguíamos atentos a la defensiva. Ya no estaban los espíritus obsesores, ya no estaban los vampiros. No pueden estar en una casa que se practica esto. Que hay armonía, que hay lecturas espíritas, que hay oración, que hay el evangelio. No puede haber espíritus allí. Conversaciones y lecturas, tareas y planes surgían como flores prometedoras que Félix venía a ver de vez en cuando, participando de las oraciones y alegrías. En cuanto a Nemesio y doña Marcia, solo había silencio, ¿eh? Era distinto, ¿no?
El padre y la hija se empeñaban en olvidarles, pero Gilberto, eso todavía quedaba en el corazón de Marina. Gilberto, el hijo de Nemesio. Los amigos pedían para él ayuda y compasión. El chico se encontraba abatido y abandonado. Borracheras, juergas. Si Claudio y Marina no podían protegerle, por lo menos que intentasen que pidiera ayuda profesional. ¿Cómo le iban a negar el apoyo? Claudio notó que la hija todavía la amaba tiernamente, ardientemente, y decidió respetar su decisión. Después de conversar largamente con Marina, el señor Nogueira escogió una ocasión que le pareció favorable y quedó con él en una churrasquería del M. Comieron rápidamente y Claudio lo invitó a cenar al día siguiente. Él y su hija le esperarían en casa. Torres, hijo, sonrió y se comprometió a ir. 6 meses habían transcurrido desde la transformación de Claudio. En mayo, al atardecer, refrescaba en Río con las brisas frías que se dirigían al mar. 6 meses, ¿ven? Pero todavía no podemos decir de que ya venció, porque las tentaciones pueden venir nuevamente. Pero en 6 meses, ¿cómo puede cambiar una persona tanto? Pero tiene que demostrarlo. Tenemos años en esta transformación, pero todavía hasta el mismo Chico Xavier, le dijo, cuando le dijo al espíritu de Emanuel, su espíritu mentor, le dijo: Emanuel, qué bien lo hemos hecho, podemos ya estar satisfechos. Y le dijo a Emanuel: cuidado con la última milla. Cuidado con la última milla. Mire, se lo dijo a un espíritu que podría ser considerado santo si fuera católico. Ya estaría en los altares. Pero le dijo: cuidado. Entonces, eso nos viene a todos, cuidado. O sea, no se sientan ya a dormir en sus laureles. Ya a mí no me afecta nada. No crean, la espiritualidad espera todo lo que sea necesario y buscará un momento de debilidad para darte el zarpazo, ponerte en tentación. Por eso uno tiene que estar vigilante, no descuidar su oración, su evangelio. A veces uno dice: ya, pues ya lo hice, más tarde lo hago, o ya no. Siempre. Y hacerlo una rutina, pero una rutina sana. Gilberto compareció en el momento previsto, triste, pero sobrio. Hasta la cena habló de banalidades y sufrimientos. Decía que estaba deprimido, se sentía fracasado. Poco a poco se dio cuenta que se encontraba entre dos corazones que eran capaces de recuperar sus sentimientos y profundizó más en otros temas. Claro, al principio fue él como gato receloso, gato en casa ajena, ¿no? ¿No? Entonces el gato, cuando entra en un ambiente ajeno, así mira para todos lados y sigue agazapado, hasta que agarra confianza. Igual estaba él, porque pensaba de que esa invitación iba a ser para censurarlo, juzgarlo, ¿no? Criticarlo o señalarlo. Pero cuando vio que no había ese deseo, comenzó ya a poder abrir su corazón. Tanto el anfitrión como Marina no le interrumpieron, mostrando amor y esperanza en sus ojos. El joven se sintió muy reconfortado, o en un baño de fuerzas balsámicas. Se imaginaba de vuelta a su antigua casa, reflexionó pensando en la madre muerta y lloró. El jefe de la casa, conmovido tanto como Moreira y nosotros por aquella explosión de lágrimas, le acarició el cabello y le preguntó por qué les había retirado su amistad. Gilberto se desahogó. Dijo que había tenido una entrevista muy desagradable con su padre. Le comentó que Marina era una persona poco honesta y fiable, describiendo cómo él mismo había estado con ella en situaciones comprometidas. En resumen, que no servía para mujer casada, y le amenazó tanto que le obligó a declarar que renunciaba al matrimonio con ella por reconocer que estaba enferma. Se había apartado por esas razones, aunque continuaba amándola mucho, pero veía imposible seguir teniendo en cuenta las acusaciones recibidas. Perdón. Marina, abatida, no confirmó nada ni se defendió. Se limitó a llorar discretamente mientras Claudio intentaba armonizar aquellos corazones desavenidos. Moreira, que había asumido apasionadamente la defensa de la joven, perdió la calma. Retomó su antigua insolencia y me dijo en voz alta que, a pesar de llevar 6 meses de evangelio, sentía una gran dificultad para no reunir la banda de compañeros de otros tiempos e ir a castigar a aquel viejo don Juan con todo el rigor posible. ¿Ven cómo las transformaciones no son suficientes? ¿Ah?
Le tocaron donde le dolía. Quería la venganza contra Nemesio. Por eso le dije, he pasado 6 meses en el Evangelio, sí, he pasado 6 meses que he tratado de ser distinto, pero quiero vengarme. Le pedí que se callara por amor al bien que nos proponíamos realizar. Moreira se asustó al oír mi reconvención tan incisiva. Le expliqué que en las inmediaciones algunos hermanos infelices habían oído la intención que él había formulado, y todos los que estuviesen de acuerdo con la idea irían a la residencia de los Torres a abrir brechas. Fíjense, el pensamiento de Moreira, que estaba dentro del ambiente de la casa, ya había sido escuchado por espíritus que estaban alrededor de la casa. Porque no se van los espíritus malos, están rondando. Ustedes creen, mi casa está protegida, sí, pero si te olvidas de poner la protección, volverán a entrar. Si hay un pensamiento negativo de alguno de tu casa, donde mal deseo, por ahí entran. Me valí del ejemplo para enseñarle cosas que me habían sido muy útiles en mis primeras experiencias de hombre desencarnado en proceso reeducativo. ¿Se acuerdan que André Luis también tuvo ese problema? Cuando por primera vez fue a la Tierra, vino a la Tierra, y vio que en su casa había otra persona, cómo entró en ira, ¿no? Y por eso enseguida, la película lo menciona bien, se sumergió nuevamente en las regiones inferiores, ¿no? Por ese pensamiento. Y tuvo que elevar nuevamente su pensamiento para poder salir de allí. Es tan fácil regresar. Por eso uno no puede decir, ya no caigo en ninguna. Permítame que me sonría. Le dije que había aprendido de varios benefactores, Claudio, especialmente Claudencio, le había dicho, que el mal no merece más consideración que la que sea necesaria para corregirlo. El mal no merece más consideración que la que sea necesaria para corregirlo. O sea, si para nosotros vemos que alguien nos está haciendo un mal, la única consideración que tenemos es para cómo poder corregir, cómo poder ayudar a ese que nos está diciendo el mal, no para vengarnos. Pero si todavía no conseguimos impedir su acceso al corazón en forma de sentimiento, es forzoso no pensar en él. Lo saco de mi pensamiento. Viene el deseo de venganza, agarro un evangelio que lo puedo tener a la mano, o una oración, o me pongo a orar, cambio mi pensamiento, me elevo mi pensamiento para sacar esa idea y no se albergue en mi corazón nuevamente. Pero si no contamos con recursos para sacarlo de nuestra mente, es imperioso evitarlo en la palabra para que la idea infeliz ya articulada no se convierta en agente vivo de destrucción, actuando por nuestra cuenta y a la vez independientemente de nosotros. Ya lo tengo en el pensamiento, pero no lo pronuncio, no maldigo. Hay personas que les gusta maldecir como si fueran a saludarte. A ese maldito, esa maldita, este. Las palabras tienen fuerza. Y por eso dice, al menos no la menciones. Están diciendo, no la puedes controlar en tu pensamiento, ya. Lo estás pensando, pero no la menciones. Porque dice, mire, porque una vez articulada, se va a convertir en un agente vivo de destrucción, actuando por nuestra cuenta y a la vez independientemente de nosotros. O sea, esa palabra, esa energía, mejor dicho, pues sí, la palabra como energía que generé al emitir, ya articular la palabra, la maldición, el mal deseo, el insulto, lo que sea, el improperio, va a ir por mi cuenta, pero también se va, o independientemente, va a ir, porque va a ser captado por espíritus de bajo nivel que van a utilizar eso como un mandato. Como un mandato. Yo digo, maldito tal, y entonces la espiritualidad inferior, que se acerca casualmente porque estoy maldiciendo, vamos a decir, este es mi encargo, vamos para allá. Y entonces, que le pase a esa persona que has maldecido, va a tu cuenta, tú tendrás que responder por el daño que se le hiciere. Y entonces viene todavía como corolario de toda esa maldición, te enteras que esa persona sufrió un accidente. Y irreverentemente, como una anatema, una herejía, dice uno, gracias a Dios. Yo lo escuchaba, Dios existe, hay justicia. Fíjense. O sea, lo pones a Dios en situación que Dios dice que no lo hagas y lo pones a Él. Yo solo le pido a Dios eso, que se haga justicia. Tu justicia. No.
La justicia de Dios se cumplirá, pero es su justicia. Resaltó que el ambiente allí estaba limpio de inferencias indeseables, pero él, Moreira, había hablado abiertamente y compañeros no distantes interesados en nuestro regreso a la crueldad mental habrían captado la sugestión. ¿Ven? O sea, ese ambiente estaba limpio, pero estaban cerca. Y él haber hablado como espíritu, o sea, mentalmente, había sido captado esa sugestión. Gilberto se despidió. Moreira, con el apuro del aprendiz que reconoce haber errado, preguntaba qué hacer, pero no lo dudó. Le aclararé que habitábamos ahora en el plano espiritual, donde el pensamiento y la palabra adquieren mucho más fuerza de expresión y de acción que en el plano físico, y que no nos quedaba otra alternativa sino seguir al lado de Torres hijo, observando hasta qué punto existía el peligro para poner la solución adecuada. O sea, tuvieron que seguir al hijo, a Gilberto, para ver ese comentario que hizo, ese mal deseo que tuvo Moreira, qué afectación podía haber causado. El amigo inquieto por primera vez después de mucho tiempo dejó la casa de los Nogueira y me acompañó. Ambos fuimos en el coche de Gilberto, a su lado, mientras él estaba absorto en sus pensamientos. El chico entró en casa acordándose de Marina, del cambio que había sufrido. Aquel pelo peinado con sencillez, el rostro tratado sin excesos, la manera de decir la frase sensata de Claudio al decir sin quejarse que doña Marcia últimamente estaba fuera para descansar. El clima hogareño lleno de paz, ¿no? Claro, no estar Marcia, el clima hogareño era lleno de paz. Todo aquello era nuevo para él, nuevas sensaciones. Se sentía perturbado, experimentaba remordimiento por la franqueza que se hacía gala, sin saber si realmente eran celos que sentía hacia esas formas de ser. Un poquito de... Instintivamente se encaminó hacia la habitación que solía ocupar Marina. Quería sumirse en sus recuerdos, reflexionar. Le seguíamos y al girar levemente el picaporte, vio asombrado a través de la puerta entreabierta que su padre y doña Marcia se besaban y en torno a ellos pululaba para nuestra visión espiritual la chusma de amigos perturbados cuyos servicios fueron solicitados inconscientemente por Moreira. Aquellos vampiros se mostraban muy activos, transformando simples impulsos de afecto de la madura pareja en voluptuoso arrebatamiento. ¿Ven? ¿Ven lo que hizo el pensamiento? Les invitó que a estos espíritus vampiros fuesen. Y en lugar de encontrarlos a ellos, bueno, podemos decir en besos, en abrazos, era un bacanal ahí, voluptuoso arrebatamiento. Nemesio de espalda fue visto sin ver, como había ocurrido meses antes con él mismo y la pareja de jóvenes. Doña Marcia, al estar de frente, como le sucediera a Marina, observó la asombrada cara del muchacho. El chico salió de puntillas angustiado. La duda le oprimía. El ídolo paterno se derrumbaba de golpe. ¿Tendría realmente el padre razones para separarle de la mujer que amaba? Por nuestro lado se hacía indispensable la colaboración a favor de Moreira, arrepentido. El amigo se había aproximado a la pandilla que le complicaba y comprometía, suponiendo que le hacían un favor, oscilando entre la revuelta y la paciencia. Intervine pidiendo serenidad. Debíamos respetar a Nemesio y a su compañera. No teníamos derecho a encarnecerles ni escarmentarles. La banda se retiró y Moreira transfirió las atenciones para doña Marcia, que ladina como era, no se había desmayado como hizo Marina en su día. Razonando fríamente, se separó de Torres, padre, y le acarició la cabeza, diciendo que había venido de Lapa solo para verle, ya que se sintió mal al verle indispuesto el día anterior. Quería que se recuperase y se encontrase mejor de salud. Le ayudó a acostarse y después de darle consejos cariñosos salió con el pretexto de hablar con el servicio. Bien astuta, ¿no? Bien astuta doña Marcia. Una vez fuera en el pasillo pensó en cómo superar aquella dificultad. Aun cuando era impasible a la hora de preservar sus intereses, todavía era madre y pensaba en su hija. No podía envenenar el ánimo de Gilberto. Debería hacer algo por aproximarles de nuevo. No podía consentir, además, que el joven la tuviese por una mujer sin escrúpulos, ya que algún día podría ser su madrastra. Mire cómo calculaba esta mujer. No le interesaba a su hija, mentira, le interesaba a ella se interesaba. Moreira aprovechó estos minutos de reflexión y la abrazó respetuoso,
rogándola que tuviese piedad, que favoreciese a Marina, apoyando a Gilberto. Debió hablar con el joven, apaciguar las posibles rencillas entre ellos. Me aproximé también a ella y le supliqué que intercediese y ayudase. Todo esto hace los espíritus, ¿eh? Se están acercando y le están metiendo ideas a Marina. No intentaba reconciliarse con Claudio, de quien quería efectivamente la separación. Pero, ¿por qué no practicar la caridad con la hija enferma, tratando de encaminar a aquel chico que se hundía en la decadencia moral hacia un matrimonio digno? Era la madre de Marina, la que la había tenido en los brazos de pequeña, le había cantado nanas, orientada en la infancia y la adolescencia, queriendo siempre que fuese feliz. Y la verdad, Marcia, dentro de su lado bueno, era su hija, no era la hija de Araceli, que era Marita, sino era su hija. ¿Cómo podía olvidarse de ella en un momento así, cuando el destino le proporcionaba todas las posibilidades para extenderle las manos? Ella está reflexionando así por el pensamiento de los espíritus. Porque si ella estuviera sola con esos vampiros, no pensaría así. Los vampiros no le dejan pensar cosas buenas. Al contrario, había pensado cómo quitársela de encima o cómo quitarse de encima a Gilberto. La esposa de Claudio, al impacto de los argumentos que asimilaba, en forma de reflexiones, se acordó del pasado y lloró. En aquel instante sus sentimientos eran puros, como en la noche en que la vimos, indignada por el dolor, defender a Marita en la casa de Cristina. De la conciencia y el corazón no había lugar para el cálculo y la astucia. ¿Ven? Cuando entró realmente a su conciencia y su corazón, ya los cálculos que hacía o la astucia que quería aplicar quedaron en segundo lugar. No lo dudó ni un instante, dice. Se dirigió al cuarto de Gilberto, entró con la confianza de una madre que va a hablar con un hijo, se sentó al lado de su cama en la que el chico estaba acostado y le habló con lágrimas en los ojos. Empezó pidiéndole perdón. A continuación le pidió permiso para confesarle que Nemesio y ella eran amantes hacía mucho tiempo. En un rasgo de generosidad que le honraba, mintió por la felicidad de su hija. Dijo que hacía mucho vivía separada de Claudio, a quien no podía soportar más, y que antes de la muerte de doña Beatriz ya existía la relación íntima con Nemesio. Destacó, escogiendo la inflexión apropiada para impresionar más al joven, que había cometido un gran error al consentir que Marina se convirtiese en la enfermera de la señora Torres, desde que ese momento tenía razones de peso para sospechar que su padre deseaba a la joven. Sabiendo su interés por Marina, tuvo un gran ataque de celos. Veneraba, sin embargo, la grandeza espiritual de doña Beatriz, a quien estimaba de mucho antes, y esperó a su muerte antes de tomar ninguna acción. Una vez que falleció, resolvió abandonar definitivamente la casa para no enfrentarse con Marina, y acompañada a Nemesio a Petrópolis, donde estuvieron ambos descansando, continuó justificándose más y más. O sea, hizo una historia para liberar a Marina, para ponerse como víctima y cargar ella la culpa. Ahora que él les había sorprendido juntos, le pedía perdón como a un hijo, cuyo cariño quería conservar. No volvería a Flamengo, se separaría definitivamente de Claudio y compartiría el destino de Nemesio si él accedía. Aún así era madre y le suplicó por Marina. Si la amaba, que no la abandonase con indiferencia o desprecio en un momento como aquel, en que se rehacía de una penosa enfermedad. Le pidió protección para la chiquilla, toda la que ella no podía ahora ofrecerle. La señora Nogueira acabó sinceramente conmovida. Y observamos sensibilizados los prodigios de la comprensión y la bondad en un corazón juvenil. Con la mirada llameante de júbilo se levantó y se arrodilló delante de aquella mujer que sosegaba su espíritu con aquella historia caritativa que él necesitaba rehacer su camino, para rehacer su camino. Besó sus manos con lágrimas de alegría y le dio las gracias con frases de cariño filial. Ahora comprendía, sí, comentó, que su padre bondadoso se había sentido despechado e intentado apartar a Marina de su lado. Buscaría a la joven, prometió olvidar el pasado para no herir la dignidad maternal con que ella, doña Marcia, le había descubierto su nobleza de sentimientos, torturada como estaba, entre la pasión de mujer y la devoción de ser madre. Le dijo que ese día había estado con Marina y la había visto triste y sincera. Había sido rudo con ella, pero volvería a Flamengo a verla de nuevo y hacer definitivamente las paces. En cuanto al futuro, no tenía motivos para indisponerse con Claudio,
pero ya que la separación se hacía inminente, no escatimaría esfuerzos para que su padre y doña Marcia se uniesen en un país donde el divorcio estuviera legalizado. De la conversación al teléfono y del teléfono a casa de Marina fue cuestión de minutos. Viendo a la pareja reunida, Nogueira estaba encantado, orando de gratitud en su interior. Moreira y yo enviamos esta información al hermano Félix, que vino en la noche del día siguiente a compartir nuestras oraciones de alegría. Después de abrazar a Claudio y a los dos enamorados que salían para Copacabana a buscar a Salomón, el benefactor y nosotros nos dirigimos hacia Lapa. Marcia, recostada en un sofá, fumaba pensando en la llegada de Nemesio para ir a cenar a Cinelandia y también para ver una película. Pero Félix, magnánimo como siempre, se acercó a ella, a pesar de la bocanada de humo, besándola en la frente con lágrimas en los ojos. No disponíamos de elevación espiritual suficiente para ocultar sus pensamientos sublimes. Nos dimos cuenta solo que él la contempló como quien agradece la inesperada negación y murmuró al despedirse: loado sea Dios. Ven que los espíritus pueden leer tus pensamientos, pero un espíritu de un nivel menor a un espíritu superior no le puede leer el pensamiento. En cambio, Claudio les leía, el Félix les leía el pensamiento así como uno lee un cuaderno, a ellos, a todos, pero no pudieron leerlo. ¿Y por qué el hijo loado sea Dios? Dice, del día siguiente en adelante se hizo más entonada la relación entre padre e hijo. Nemesio intrigado, Gilberto ausente, y transcurridas algunas semanas, al enterarse que su hijo y Marina volverían a estar juntos, el padre viajó para el sur en compañía de doña Marcia, con el intento de situar al hijo en el entorno de antiguos amigos de la juventud residentes en Porto Alegre. Por esa zona se detuvo la pareja durante semanas, trayendo a su vuelta un proyecto de estudios que, al presentárselo a Gilberto, este recusó cortésmente, desistiendo de la ventaja que le habían ofrecido. O sea, Nemesio todavía quería romper eso, todavía estaba en su mente Marina. Por eso no era su amor al de padre, quería alejarlo, quería llevarlo a otro estado. Siendo testigo de su diálogo, percibimos la respetuosa ternura con que el joven se dirigió a su padre implorándole auxilio. Le rogó que no le mandase al sur, que le dejase vivir en Río. Le pedía perdón por este comportamiento, pero se reconocía mayor de edad y aspiraba al matrimonio con Marina, a quien había vuelto a ver y a considerar como su auténtico amor. Le decía mucho, se había acostumbrado a trabajar con él en la inmobiliaria y le pedía por eso mismo protección. Nemesio oía todo esto con íntima sensación de rebeldía. ¿Ven? Él quería y deseaba a Marina. Marina, reconquistada por su hijo, suponía para él una bancarrota moral insoportable. Nunca la había amado tanto como en aquella hora en que se desvanecían sus últimas esperanzas. Se había derrotado, vencido. Poco a poco se había desinteresado doña Marcia, aunque seguía a su lado. Marina significaba para él la euforia, juventud, entusiasmo, improvisación. Claro, porque una mujer joven, a un hombre ya maduro, entonces la mujer joven quiere divertirse, salir, está en sus juegos, está en sus cosas, sus descubrimientos. En cambio, Marcia, ya una mujer, ya también entrando a la edad madura, aunque bien producida, con todo lo que podía, ya no era lo mismo. Era cosa más tranquila, salir a cenar, al cine, ir de baile, pero no de juergas, que es lo que la invitaba Marina. Justo cuando pensaba cómo reconquistar su cariño, su hijo se adelantaba frustrando sus objetivos. Nemesio dio un puñetazo en la mesa y, ciego de cólera, dijo: «¡Nunca! Tú no te casarás nunca con esa». Y ahí desgranó adjetivos peyorativos que el joven aguantó herido en el alma. Incluso se atrevió a asegurar que después de todo lo oído, no renunciaría al compromiso que había adquirido consigo mismo. El padre, como poseído, le pegó en la cara. Fíjate, le levantó la mano al hijo. Gilberto cayó en el suelo para levantarse y caer de nuevo sobre una nueva lluvia de golpes, hasta que Nemesio, como una fiera, vociferó: «¡A la calle, miserable! ¡A la calle! ¡Sal de aquí! No aparezcas más por aquí!». Fíjense. Acompañamos al joven atónito que salió a la calle intentando contener con un pañuelo un hilillo de sangre que salía de su boca. O sea, lo hizo bolsa. Le pegó. Pero bien por Gilberto, no levantó la mano, se dejó golpear. Porque no se debe. Por eso, si alguna vez ocurre eso, no debe de responderle.
Me golpeaste, se retira uno. No puedes tú levantarle la mano a tu padre, ni menos a tu madre. No hay motivo, no hay explicación. Por eso bien nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver qué pasó. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, yo 15 años, sí, 15 años, para 15 años. Entonces, mis hermanos, mis hermanos menores, eran muy traviesos, especialmente mi hermano Javier. Y entonces mi papá hacía rajatabla. Cuando castigaba a uno, castigaba a 4. Así era. Era muy democrático en cuanto a sus castigos. Por decirlo algo. Y entonces mi hermano se había matado una travesura grandísima. Y entonces me habían echado la culpa a mí, que yo era el cerebro. Dice, mi papá decía, tú eres el que piensas y él es el que ejecuta. Siempre era así, pero esta vez no, pues esta vez yo era inocente. Esta vez mi hermano se había avispado y había creado su propia travesura. Él con mi hermano menor. Mi hermano mayor no estaba, pues no iba a ligar nada, pero yo tenía 15 y mi hermano mayor tenía 18. Entonces ya no estaba la idea que le golpeara, pero a mí sí, me podía caer. Había castigado a mis hermanos menores y venía por mí. Y yo me refugié en la cocina, y estaba mi mamá. Todavía no estaba mi mamá, y mi mamá entró. Y entonces yo agarré una escoba y le dije, y después me arrepentí, le pedí perdón. Si me tocas, te reviento la escoba en la cabeza. Le dije, mi papá se quedó así, pues. Y entró mi mamá justo y escuchó mi expresión. David, ¿qué dices? Y después volteó y le dijo al papá, Marco, ¿no te das cuenta que ya es mayor? Ya no puedes castigarlo por culpas de otro. Mamá se lo... Y yo también, me cayó a mí también, no hubo golpe, pero Morales sí. Después yo le pedí perdón a mi padre, pedí perdón. Pero era injusto, pues, ya era injusto ya. Si uno reacciona, pero estuvo mal, no digo que lo haga. Pero acá este muchacho Gilberto, que aproximadamente tenía la mayor de edad, o sea, tenía más de 21 años, no respondió a los golpes. Hizo bien. Ahora sí creo que hay muchachos muy atrevidos que son capaces de levantarte la mano. Y está mal eso. Y está mal también que el padre le haya golpeado, ¿no? Tampoco lo justificamos, ¿ah? Pero por nada levanten la mano a su padre. Después se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Acompañamos al joven atónito, dice. De ahí a 40 minutos un autobús nos dejaba en Flamengo. Se fue a la casa de los Nogueira. Los Nogueira acababan de comer en ese momento y antes de volver para el banco, Claudio escuchó junto a su hija el relato doloroso del joven, antes de irse a trabajar. Todos comprendieron la gravedad de la situación. Nogueira, sin embargo, se ofreció a ayudarle. Intentaría conseguir un empleo para Gilberto en el banco, donde prestaba sus servicios. Se lo pediría a su jefe, a quien consideraba un amigo. Gilberto debió olvidar lo que había pasado y considerar que su padre era un enfermo del alma. Claro, es un enfermo del alma, muy bien dicho. Estaba utilizando palabras espíritas, un enfermo del alma. Gilberto recordó los secretos de doña Marcia, se compadeció de Claudio y lloró. Aquel hombre mucho más ofendido que él mismo por su prepotente padre, aquel hombre expoliado en su corazón pedía benevolencia para su propio verdugo. Marina también rogaba que hubiese concordia y olvido, y tanto se esforzó en la renovación que después de curar los labios del joven, sugirió a su padre que le presentase al director del banco. No se debía desperdiciar ninguna oportunidad ni perderse lo que parecía inevitable. Consiguió crear el clima de alegría y esperanzas positivas suficientes para que Torres, hijo, entre llorando y riendo, tomase algo antes de salir. El jefe de Nogueira acogió al candidato con simpatía, pero no podía darle empleo de inmediato. Había que esperar un mes. No podía colocar a alguien sin pasar las correspondientes pruebas, pero prometió comentar el caso con sus superiores. Quería poder dar trabajo al chico, aunque fuese solo como interino. Lo que sea, en ese momento necesitaba trabajo. Gilberto le dio las gracias. A solas con Claudio de nuevo le comentó el problema de su residencia. Su padre le había expulsado a puntapiés. Claudio le tranquilizó. No pensaba de momento darle acogido en flamenco, ya que debía evitar nuevos ataques de furia de Nemesio. Conocía una pensión para estudiantes y él podría correr con los gastos hasta que Gilberto entrase a trabajar y tuviese su sueldo. Le dijo que le permitiese tratarle como a un hijo y que el dinero que tenía lo considerase también él como el suyo. El joven aceptó tan generosa oferta.
Pasadas unas horas y asegurándose que su padre estaba fuera de casa, trabajando, recogió de la residencia de los Torres, su antigua casa, las pertenencias que juzgó indispensables, diciendo al servicio que se ausentaba para trabajar junto al padre de Marina por un tiempo. Esta noticia tuvo efectos inmediatos. En servicio para una posible asistencia al ánimo inquieto de Nogueira, vimos como Nemesio entró al día siguiente en el banco a las 2 de la tarde sofocado, iracundo, rodeado por un amplio grupo de espíritus juerguistas y ruidosos, pidió ver a Claudio en su despacho, pero éste, presintiendo que iba a verse sumergido en un gran ejercicio de tolerancia, prefirió verle en el vestíbulo donde estaba el público. El visitante comenzó diciéndole que le exigía cuenta de su hijo y que no le permitiría influenciarlos. Claudio puso en marcha toda su humildad y contestó que el joven era tratado como un amigo, sin incidir en su libre albedrío, que él no podía hablar por boca de Gilberto, que el yerno de Neve le interrumpió rugiendo: «Cállate, bestia, don nadie, idiota, toma, espírita de medio pelo». Hasta espíritu de medio pelo tiró buen insulto, ¿no? Se puede decir espíritu de medio pelo. No, señor, de pelo entero. El puño del hombre de negocios alcanzó repetidas veces la cara de Claudio, miren, mientras intentaba proteger su cabeza con su mano. Agresión. Era un agresor. Y también estaba con todos los juergueros y todos los violentos espíritus que estaban al lado de él, que le impulsan eso. Antes que los presentes se dieran cuenta, el padre de Marina estaba en el suelo y solo la intervención del público impidió que Nemesio le pisotease mientras bramaba insultos, asesorado por sus infelices acompañantes desencanados. ¿Ven? Toda buena pelea, hay espíritus ahí metidos. Dale, pégale, toma, dale. Ellos están ahí aplaudiendo. Claudio se levantó dispuesto a defenderse. Aquella bestia iba a tener su merecido. Le aplastaría como un gusano. Pero cuando fue a levantar la diestra contra su adversario, sintió el reflejo de Marita. Aquella manita fría que se había elevado de la muerte para bendecirle estaba en su mano. La chiquilla atropellada surgía en su memoria como para recordarle las promesas contraídas. Había prometido renovarse, ser otro hombre. Era imposible romper el compromiso. La recordó sufriendo con el cuerpo cubierto de llagas dolorosas. ¿No había sido él el culpable? ¿No había sido la divina providencia tan compasiva, dejando su falta desapercibida delante de los hombres? ¿No había recibido el perdón de su hija? ¿Qué diría ella desde el otro mundo si no perdonase al verdugo que había seducido a su hija y robado a su mujer? Había abrazado unos principios que le inculcaban claridad en su raciocinio, para ver que conjugase bondad y discernimiento, justicia y caridad. Debía haber en los enemigos enfermos que piden ayuda y benevolencia. ¿Cómo podría condenar a alguien de lo que él mismo era culpable? ¿No tenía su espíritu endeudado en medio de errores y tentaciones? ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Ah? Porque Claudio era más grande que Nemesio, más joven que Nemesio. Aflojó su brazo tenso para el golpe y, escuchando los sarcasmos de Nemesio, que se iba coaccionado por las personas que pedían en voz alta la presencia policial, el marido de doña Marcia, recostado en la pared bajo la mirada afable de todos los presentes, no le reprimía el llanto que salía de su pecho. El director se asomó al vestíbulo cuando salía Nemesio y preguntó por la causa de aquel tumulto. Un empleado emocionado apuntó para su compañero ofendido y relató la pelea y destacó: no le respondió a los golpes porque es espírita. O sea, ya saben, estamos fritos. Así que en la cara no, pero que nos va a caer alguna vez algún golpe y no podemos contestar. Ay, señor, voy a tener que amarrar mi espíritu argentino porque somos bien picones. ¿Eh? ¿No es así, Josefa? Somos bien picones los argentinos. No aguantamos pulgas, y más si nos golpean, bueno, ahí va. No, voy a tener que contestar. Todavía no entraba ese. He sido probado una mentada de madre, así. Me mentaron la madre, así. Bien mentada. Y estaba yo con mi hija. Y mi hija me dijo: no vas a hacer nada. O sea, entonces me empujaba todavía, ¿no? No, le dije, porque ese hombre debe estar perdido, debe estar acolorado. Era un taxista. Debe tantas cosas tener. No, no va a hacer nada. Dijo, si hubiera sido mi esposo, se bajaba y le reventaba la cara. Pero gracias a Dios, no soy tu esposo. Fue mi respuesta. Hasta ahí.
Ahora que me golpeen, no he probado. Se va a tener que probar cuando me golpeen. Si menciono lo mismo. Yo le voy a decir, esto no se queda así. No, ¿por qué? Porque se me va a hinchar. Es un chistecito. Ya. ¿Quién era esa fiera? Dice. Una señora mayor que había presenciado la escena dijo, le conozco, es Nemesio Torres, propietario de fincas, casas y más casas. Tiburón, comentó el director con menosprecio. ¿Dónde se cree que está? Y mirando a los clientes dijo, señores, estamos en Río, en Río. ¿Cómo dejan escapar un animal de esa calaña? Un caso así es para la policía. Se acercó a Claudio y ayudándola a levantarse le llevó a un despacho próximo. Allí escuchó toda la historia de la hija y el chico que le habían presentado el día anterior. Condolido autorizó el ingreso del joven en el banco. Fíjese, salió algo bueno. ¿Ah? Condolido, el director, autorizó el ingreso del joven en el banco indicando que cobraría su sueldo hasta que le aprobasen definitivamente la situación. ¿Ah? Sirvió la golpiza, ¿ven? ¿Ah? Hubo recompensa. En la recta final al matrimonio, Gilberto consiguió trabajo estimado por todos. Nemesio, disgustado y desanimado, invitó a doña Marcia a un viaje de 6 meses por Europa. Irían a Portugal, España, Francia e Italia, pasando por Suiza. Decía que se sentía muy infeliz desde la muerte de Beatriz, con mala suerte. Necesitaba un cambio, rehacerse. Feliz Marcia. La señora Nogueira, que ya no había llamado más a Flamengo, se apresuró a comunicar esto a su hija en una tarjeta postal. Qué buena mamá. Bueno, al menos hizo algo bueno, ¿no? La limpió a la hija antes de irse, ¿no? Por eso fue que Gilberto decidió relacionarse nuevamente con Marina. Decía que se encontraba encantada, esperanzada. Se iba con el que no dudaba en llamar su futuro esposo y prometía enviar noticias desde cada ciudad que visitasen. Marina discretamente no dijo nada a su novio ni a su padre para que no se enterasen, salvo indirectamente por amigos. La ausencia de la pareja supuso para el trío un bendito paréntesis repleto de paz, sosiego y alegría. Claro, mejor que no estuvieran en Flamengo para poder ellos casarse tranquilamente. El apartamento de Flamengo se había convertido en una colmena de paz y luz. Y como Moreira cuidaba excepcionalmente bien a Marina, retomé mis estudios y experiencias junto a Félix, aunque acompañando con afectuoso interés a los amigos de Río, que se preparaban contentos para el enlace feliz. ¿Ven? Moreira se convirtió en espíritu protector, no en mentor. Hay un mentor, acuérdense, que lo estoy explicado. Uno viene con un espíritu que lo acompaña durante todo este trayecto de vida. Puede ser un familiar también, pero puede ser un espíritu que está en una tarea que le da la espiritualidad superior para que acompañe en esta experiencia reencarnatoria. Pero hay espíritus que piden ser protectores y Moreira se quedó como protector de Marina. Por eso no se le acercaba a ningún espíritu atrasado y también porque Marina había cambiado. Porque yo puedo tener 10 protectores, pero yo no quiero cambiar. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo te podemos proteger si tú mismo abres la puerta para que los espíritus atrasados te ataquen? ¿Cierto? Entonces no pueden ayudarte. Mire, la unión de Gilberto y Marina se realizó precisamente en el último día del año que siguió a la desencarnación de Marita. O sea, tuvieron un noviazgo todavía de un año, muy bien. Fue un día solemne, marcado por flores y oraciones, abrazos y promesas. La aventura de la nueva pareja nos alcanzó también a almas hermanas. ¿Se acuerdan? El instituto que está en nuestro hogar, donde un pequeño grupo de compañeros se juntó para elevar una oración a favor de Gilberto y Marina, entregado ahora a nuevas responsabilidades y luchas. Qué bonito que allá en el mundo espiritual también hicieron una oración en favor de Gilberto y Marina. Pero si están en el mundo espiritual, no es que están en el cielo, están en un nivel espiritual. El cielo es todo. Pero no dice que estaban con Dios, están más cerca de Dios que nosotros. Pero no están con Dios. Para estar con Dios tiene que ser un espíritu puro, como Jesús. Nos falta un montón, cientos de reencarnaciones, por favor. Me di cuenta que la hija de Araceli no se encontraba allí. No estaba Marita. La propia Beatriz compartía los votos de júbilo, aun cuando desconocía por completo lo que sucedía con su esposo. O sea, la esposa de Beatriz, la mamá, mejor dicho, de Gilberto, también estaba allí, en Almas Hermanas.
pero no sabía lo que había sucedido con su esposa. Félix, al darse cuenta de mi extrañeza, me explicó que la chiquilla, que pronto volvería a la Tierra, requería cuidados especiales. También se acuerda que les he explicado de que hay reencarnaciones de urgencia. Normalmente las reencarnaciones toman 100 o 200 años para reencarnar, pero las reencarnaciones de urgencia es casi prácticamente inmediatamente. Cuando un espíritu ha desencarnado y no estaba dentro de su programa el desencarnar tan tempranamente, pero que no haya sido por un suicidio. Porque te decía, el que suicida entonces puede reencarnar enseguida. No, al contrario, eso se demora más todavía, porque tiene que ser reeducado. Pero en este caso, esta chica había sufrido un accidente porque había estado bajo los efectos de un somnífero. El somnífero no te mata, pero fue atacada, ¿se acuerdan? Por ese recolector de basura que empezó a molestarla, entonces ella salió caminando desvariando por una avenida. Si no conocen, Brasil son así como unas avenidas muy amplias, pero los carros corren pero a una velocidad muy alta, porque son avenidas de alta velocidad. Nadie se atreve a cruzar por ahí, pero ella, como estaba en esa situación, porque fue en Copacabana, estaba en esa situación, el auto la mató. No era suicida, un accidente. Por eso tenía que reencarnar. Por eso decía, requería cuidados especiales. Y continuó aclarando que había obtenido permiso para que el proceso regenerador del conjunto Nogueira Torres fuese remodelado. Van a remodelar. Fíjense cómo, otra interesante. El proyecto que tenía tanto los Nogueira en sus reencarnaciones, en esta reencarnación, como los Torres, va a ser remodelado. ¿En qué manera? Dice, Marita no había logrado casarse con Gilberto por influencia de la hermana, o sea, por Marina, pero volvería a vivir entre los dos, ¿cómo qué? A ver, ¿cómo qué? En la condición de hija. ¿Ah? En la condición de... Por eso estaban remodelando, ¿no? Se casaron, pero ¿y si no se casaban? Bueno, ese es el libre albedrío. Vendría la desgracia para cada uno de ellos. El libre albedrío, ellos decidieron casarse. Y como Marita había interrumpido, ¿no?, su proceso reencarnatorio, su tiempo, regresaría en condición de hija. Dice, para que la fracción de tiempo concedida al grupo para la existencia en común en el plano físico fuese aprovechada lo más posible. Indiscutiblemente no se trataba de una reencarnación organizada ni compulsoria por motivos judiciales. ¿Por qué dice motivos judiciales? ¿Se acuerdan? Porque en almas hermanas hay una especie de corte judicial, donde ven los pros y los contras de la reencarnación, ¿no? Y van siguiendo los procesos reencarnatorios. Dice, ella se vería obligada a aceptar esta medida de carácter urgente a favor de sí misma. Con este fin, ella volvería a Río en compañía nuestra, por primera vez, después de casi 11 meses de internamiento en un parque de reposo, donde había vivido solo de tristeza y recuerdos para el efecto inductivo. Abrazaría tan solo a los que quisiese, atendería exclusivamente a su propia voluntad para que ganase ímpetu el impulso de volver. Era un espíritu depresivo, estaba deprimida, estaba triste. Entonces estaban buscando que ella tuviese voluntad para volver otra vez al plano terrestre. Entendiendo que Gilberto sería el núcleo de las compensaciones emotivas, Félix subrayó que todos nuestros cuidados en esta ocasión se concentrarían en él. Era necesario que Marita le sorprendiese a solas, ignorando que estaba casado, ya que los resentimientos resultantes de la convivencia con la hermana también le dolían en la memoria, como llagas abiertas, y sabiendo que ambos se reencontrarían más tarde como madre e hija en conflicto vibratorio para expurgar los errores y las adversiones recíprocas que cargaban de un pasado remoto, era indispensable que la reencarnante durmiese para el renacimiento físico bajo la impresión de una euforia perfecta. O sea, tenían que juntarlo a Gilberto, volverla a verla a ella, pero que no se enterase de que él iba a ser el padre. Es un intríngulo, realmente es bien difícil. Aceptando la lógica de esas explicaciones, que para nosotros puede parecer ilógico, o muy difícil, o cómo pueden hacerlo, dice,
Fui avisado pasados unos días de la conversación mantenida en cuanto a la fecha del viaje. En el momento señalado, Félix me informó no solo del envío de 2 compañeros responsables de la preparación ambiental junto al hijo de Beatriz, sino también que se valía de la oportunidad en curso, ya que sabía que estaba estudiando de noche con algunos compañeros en una residencia de estudiantes con vista a las próximas oposiciones del banco que quería ganar para consolidar su puesto en el mismo. Estaba estudiando, quería ganar el puesto. Partimos con Marita calculando el tiempo para encontrar a Gilberto fuera de casa, ya que a las 12 estaba previsto que acabasen el estudio. El programa se cumplió con poca desviación horaria. Acompañábamos el júbilo de Marita que descendía con nosotros hacia Guanabara. A lo lejos, los contrastes de luz entre el Morro de Lema y el caserío de Urca, más allá de la playa de Botafogo. En unos instantes, tuvimos la avenida Beira-Mar delante de nosotros. Llegando a Flamengo, la joven expresaba su alegría, volviendo a ver la ciudad que amaba con tanta ternura. Parados delante de las aguas mansas, asimilando las energías nutritivas de la naturaleza, una forma de alimentarse de los espíritus, es alimentarse de las energías de la naturaleza, de las energías del mar. Hay muchos espíritus que están necesitados, entonces son llevados a la orilla del mar para que se nutran por espíritus buenos. Fuimos informados por nuestro compañero que Gilberto acababa de bajar del coche en la esquina de al lado. Condujimos a la joven sin demora al punto indicado y al identificarle, embriagada de dicha, le llamó con ansiedad: «Gilberto, Gilberto». El muchacho no percibió su voz con los títulos físicos, pero intuyó su presencia en forma de recuerdo, ¿no? Era espíritu ella, no ha bajado, no ha reencarnado todavía. Tuvo la imagen de aquella que todavía suponía como siendo pupila de Claudio y tomó la dirección opuesta, parando un poco más allá, reflexionando al contemplar la bahía plateada por la luna. Sí, dice, allí en aquella playa le juró amor eterno y planificó su futuro. Dios mío, pensó, cómo cambia la vida. Abrazado por la joven desencarnada, veía su imagen en el pensamiento, acudían las lágrimas a sus ojos. Félix la apartó con suavidad y le preguntó qué era lo que más deseaba: vivir con él y para él. La respuesta nos alcanzó como un grito de esperanza oculta en sollozos. El instructor, que no esperaba otra cosa, se dirigió a ella paternalmente y le expuso la conveniencia de volver a domicilio. Haría todo por conseguir que regresase, de momento que estuviese tranquila. Volvería a vivir con Gilberto, a recibir su total dedicación. No le aconsejaba por eso mismo que se mantuviese en su arrebato, que era perjudicial a ambos, y muy pronto estarían juntos. La chica obedeció, posando en nosotros su mirada húmeda por las lágrimas. Percibí en su espíritu los reflejos de Marcia y Marina, pero apartó su figura del pensamiento y preguntó si le era permitido ver a Claudio, señalando que el padre fue su último amigo en las angustias del adiós final. El orientador accedió satisfecho. Recorrimos otros 500 metros y llegamos al apartamento, siendo recibidos por Moreira, siempre vigilante. El enfermero reconoció a Marita con una fuerte emoción, pero se contuvo a un gesto de Félix que deseaba ahorrarle más divagaciones. Atormentada y temblorosa, la chica, asistida por nosotros, entró en el aposento del padre y, ¡oh sorpresa!, Nogueira, en espíritu al lado de su cuerpo que descansaba, parecía guardar su llegada porque extendió sus brazos y gritó con regocijo, con una emoción que analizaba todas sus energías: «Hija mía, hija mía». La joven recordó las escenas del hospital, el suplicio de las horas que pasaban lentamente, las oraciones que suavizaban su amargura, la devoción de aquel padre que se redimía a costa del sufrimiento y se arrodilló delante de él, buscando su regazo como cuando era una niña. Claudio, perplejo, no nos veía, se concentraba solo en aquella visión que le fascinaba. Acarició su mano derecha temblorosa, aquellos cabellos que tantas veces había alisado en el hospital, y acordándose de Marita cuando era niña y volvía del colegio, preguntó: «Hija de mi corazón, ¿por qué lloras?». La recién llegada le dirigió un gesto de súplica y pidió: «Papá, no te apures, estoy muy feliz, pero quiero a Gilberto, quiero volver a la tierra, quiero vivir contigo en Río otra vez». Demostrando un cariño inmaculado, Nogueira mantuvo entre sus manos, que temblaban de júbilo, y elevando su mirada al techo como si quisiese traspasarlo para llegar a Jesús en el firmamento, dijo sollozando: «Señor,
Esta es mi hija querida que me enseñaste a amar con pureza. Quiere volver al mundo junto a nosotros. Maestro, dale con tu infinita bondad una nueva existencia, un cuerpo nuevo. Señor, tú que sabes que ella perdió su sueño de juventud por mi culpa. Si es posible, Jesús, permite ahora que le dé mi vida. Deja que ofrezca a la hija de mi alma todo lo que tengo, oh Jesús, Jesús. Félix consideró que una emoción excesiva podría ser perjudicial y recogió a Marita en sus brazos, recomendándome que me quedase para ayudar a Claudio a volver a su cuerpo físico. Se retiró el instructor cargando a la chiquilla paternalmente, mientras Moreira y yo impulsamos a Nogueira a su máquina orgánica de nuevo. Miren cómo le describe, ¿no? Máquina orgánica. El cuerpo nuestro, los espíritus dicen que es una máquina orgánica. Después de unos pases reconfortantes, se despertó llorando compulsivamente y guardando en su memoria todos los detalles de lo ocurrido. Eso pasa cuando uno se despierta. Inmediatamente se acuerda, no debe olvidarse, anotar si es posible, o fijar la memoria, porque en esos momentos uno se acuerda de lo que ha pasado en el mundo espiritual. Yo lo he pasado, lo paso. Oímos pasos en la casa, era Gilberto. El suegro tuvo el impulso de llamarle para relatarle lo acontecido, pero asimiló nuestra petición de silencio para colaborar con el futuro. Sí, estuvo de acuerdo como si estuviese hablando consigo mismo. La verdad de la vida no debe ser desvelada para la mayoría de los hombres, sino a través de retazos de sueños para no confundir su razón naciente, así como el universo de Dios no puede destacar para las criaturas de la tierra, sino en forma de estrellas semejantes a pizcas de luz en las tinieblas, para no humillarles en su pequeñez. Es interesante esa explicación que nos da, porque no podemos acordarnos todo lo que pasa en el mundo espiritual, todos los días. Todos los días salimos de nuestro cuerpo, todos los días. Y tenemos una vida en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué tipo de vida? Depende de qué tipo de personas somos. Somos personas que estamos buscando en nuestro crecimiento, nuestro perfeccionamiento moral, hacer el bien, vamos a estar en mundos de luz, con personas buenas, con espíritus buenos, o trabajando en tareas, como hemos visto en anteriores ejemplos. Pero si somos personas mezquinas, egoístas, maledicientes, mal habladas, vamos a ir más corruptos, etcétera, etcétera, que estamos viciosos, ¿dónde iremos? Lugares donde se reúnen este tipo de personas, de espíritus. Esa es la razón. Pero la certeza de que Marita volvería al mundo reencarnada iluminaba su pensamiento y confortaba su corazón. O sea, que ya le habían dicho que Marita volvía. Se lo habían dicho al padre, a Claudio. Y eso le había alegrado, iluminando su pensamiento y confortando su corazón. Hasta ahí llegó el capítulo 10. Sí, 11. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, doctor. Si un miembro de la familia estudia el Evangelio y se mantiene elevado, ¿es posible que por recibir una visita que no sea igual, atraiga espíritus bajos? ¿A qué es la visita? Te ha visitado y punto. Bueno, no podemos hacer una selección de quién recibimos. Tenemos que recibir de todo. Es lo mismo que yo hiciera una selección de pacientes que están en buen nivel espiritual, los atiendo, a los que están en problemas distintos, pero con una vibración baja no los atiendan. No es así. Porque no tenemos acá un moralómetro ni un espirituómetro que mida qué nivel de espíritu eres. Lo que sí, uno cuando recibe personas debe estar, si uno está en armonía con el mundo espiritual, si esa persona es nivel bajo, tiene mucho, y atrae espíritus inferiores, no van a entrar a tu casa. Esos espíritus. Entrará a la persona. Y como tú estás amparado ahí por buena espiritualidad, lo recibes y listo. Y si sabes ya que esa persona tiene problemas, te proteges orando por esa persona, o sea, dándole tu vibración, no absorbiendo de su vibración, dándole tu vibración. Pues sabes que esa persona necesita ayuda, tiene conflictos, entonces uno se protege de esa manera. No puedes excluir a nadie, ¿no? No me visiten a fulano de tales porque yo sé que están ellos en cosas. Tú estás peor, entonces estás juzgando. Y no debes juzgar. Son hermanos equivocados, son hermanos que están con conflictos, pero son tus hermanos. Ora por ellos. Y si puedes darles palabras de aliento, dales palabras de aliento.
exhórtalos, pero no los apartes. ¿Es posible que una persona fallezca tras padecer una enfermedad hospitalaria, por ejemplo, por negligencia, y no porque era parte de su plan reencarnatorio? Por negligencia y no sea parte de su plan reencarnatorio. No, ahí sí no. O sea, una negligencia. A ver. Si se equivoca la enfermera y me pone una inyección equivocada, más o menos, una negligencia, ¿no? Y he muerto por eso. No llego a morir. Si no te toca morir, entrará alguien a tiempo, alguien verá que está equivocada y te sacan, te salvan, no te toca. Ahora, si viene esa persona y te asesina, es otra cosa. Ya hay una intención allí de matarte, te mató. Pero por negligencia estamos diciendo que se distrajo. Estaba muy cansado, que eso no tomó atención. No hay una intención. Por eso la espiritualidad busca de enmendar eso. Ahora, ¿puede utilizar la espiritualidad esa negligencia para llevarme? También, cabe. Cabe esa negligencia porque te tocaba ya venir. Entonces, saben de que te va a tratar tan descuidado que va a cometer un error. Entonces, no hacen nada por oponerse al error. Es muy difícil decir de que cómo razona el mundo espiritual, porque estamos viendo ese razonamiento no lo habíamos tenido nunca nosotros. Nunca. Dice, ¿no? Completa la pregunta o el comentario. Con COVID, por ejemplo, si no le dieron oxígeno y tuvieron que darle, porque como Marita fallece por el atropello y aún no era su hora. Sí. Bueno, pero en el caso de que no había oxígeno, ya allí hay una negligencia de parte de muchas personas, ¿no? Entonces, esas personas acarrean deuda. Pero los que están desencarnando en estos momentos por COVID, la espiritualidad nos ha explicado que es parte de así como ocurren catástrofes que se llevan muchísimos, es momento que se está cobrando cuentas a todos los que tienen que partir. Por eso parten personas que inclusive podríamos decir, pero si era joven, ¿por qué se fue? Si tuvo oxígeno y tuvo todo, y se fue. Porque ya están nombrados quienes se van a ir. La lista es larguísima. Todavía faltan. Fíjese que en la India 300.000 personas se infectaron en un día. Pero también tenemos que ver que en la India hubo esta fiesta no sé el nombre, que van al río Ganges y se bañan 1.000.000 de personas, sin barbijo, por cumplir con sus ritos, sus creencias. Entonces, saquen la cuenta. Si 1.000.000 de personas se infectaron, esos fueron a sus pueblos, no es nada fuera de lo común que haya 300.000 por día que se contagien. Si ellos regresaban a sus sitios, llevados por una religión, por un fanatismo, ven los fanatismos, y que ahora estén padeciendo esto. Así que ahí va a morir muchísima gente, en todo el mundo, ¿no? No hay más preguntas, doctor. Bien. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carré nos inspire. Hasta el día lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Chao. Chao con todos. Chao, Milita. Chao, David. Chao, Marita linda. Chao.